Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Una conciencia de mil y la sabiduría de Jehová. Ustedes deben saber de que en el mundo cada persona tiene un nivel de conciencia y con ese nivel de conciencia puede llegar a entender al mundo. Vamos a hacer de cuenta un padre y el padre trabaja en construcción y tiene su hijo. El padre dice: hijo, no quiero que tú seas como yo, quiero que estudies. Pero en esas simples palabras que le está diciendo el padre a su hijo, él está diciendo: hijo, quiero que tú tengas un nivel de conciencia más alto al mío. ¿Por qué? Porque yo no estudié y me toca hacer lo que los demás me digan, porque mi nivel de conciencia es muy bajo. Y para yo poderme mover, otra persona me tiene que dar órdenes. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia del padre es muy bajo. Él no sabe qué hacer hasta que otra persona se lo diga. Entonces el hijo dice: padre, yo voy a estudiar para alcanzar otro nivel de conciencia donde yo tenga la capacidad de decirle a los demás lo que tienen que hacer y así mismo me van a pagar. Entonces, en el mundo hay muchos niveles de conciencia. Una persona puede llegar a un nivel de conciencia ¿de qué? De cero. Porque así es como nacemos, con un nivel de conciencia. Jehová nuestro Dios nos manda al mundo con un nivel de conciencia de cero. Y empezamos a vivir. Mientras vivimos, adquirimos ¿qué? Experiencia. Al principio decimos: no, cuando tú eres niño, es que yo no entiendo eso, yo no entiendo a los adultos. ¿Por qué? Porque un niño tiene el nivel de conciencia ¿de qué? De un niño. Pero un adulto dice: no, yo lo entiendo, porque tiene un nivel de conciencia más alto. Entonces vamos a ir viendo esos niveles de conciencia. La intención de nosotros es llegar a un nivel de conciencia de 1000 para poder entender a Dios. Y eso se logra a través del nazareato. En el nazareato, Jesús entra en tu corazón. Las personas dicen: no, es que Jesús quiere estar en mi corazón latiendo. No, nosotros somos un templo. Debemos ver el mundo como Dios lo mira. Dios mira al hombre como un templo y Él entra en el cuerpo del hombre, examina su corazón y luego pasa a través del alma. Y en el alma el hombre tiene un universo, porque todos somos fractales del universo, somos fractales de Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es el gran templo. Él es el gran templo. Y dentro del gran templo vivimos nosotros. Y nosotros somos un templo de más personas. Somos un templo de más personas. Y Dios empieza a trabajar dentro de ti. Y cada persona puede llegar a qué? A tener un nivel de conciencia diferente a la otra. Vamos a hacer de cuenta, vamos a leer lo que Dios manda diciendo. Amós capítulo 2 versículos del 11 al 12 dice: y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Los nazareos, recordemos que Jesús es Jesús de Nazaret. Por medio de un nazareo, de un nazareno, tú puedes llegar a entender a Dios. ¿Por qué? Porque el nazareno alcanza un nivel de conciencia más alto a cualquier otra persona. Y con ese nivel de conciencia tú puedes entender a Dios. Porque un nazareno es literalmente una evolución de el humano. Es una persona normal, pero tiene un nivel de conciencia diferente y él puede llegar a entender a Dios. Y por eso es importante que las iglesias tengan nazarenos, los del movimiento misionero mundial, los de la Pentecostés, los testigos de Jehová, los mormones, tengan que nazarenos. Y los nazarenos se cuidan como si fueran niños. Tengo que cuidarlos y ayudarles a interpretar, porque ellos reciben información celestial y deben que canalizarla correctamente. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual va de una forma inversa, inversa. Pero las iglesias deben tener que nazarenos para poder entender a Dios. Por eso Jesús es que Jesús es el rey de los nazarenos y él se encarga de guiarlos. Él se encarga de guiarlos. Dice: no es así, dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros diste a beber vino a los nazareos.
los nazarenos empiezan a hablar acerca de Dios y él te explica, mira, es que Dios no es como nosotros. Dios es un ser andrógeno. ¿Qué significa que es un ser andrógeno? Que Jesús es el todo. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. ¿Qué significa el alfa y el omega? El alfa es el hombre y la omega es la mujer. Jesús dice, yo soy ambos. Yo soy el varón, pero yo también soy la mujer. Jesús también tiene que parte antropomorfa. Él tiene todas las formas porque él dice, yo soy el todo. Y cuando dice que es el todo, él lo dice de forma literal, que él es el todo, él es el todo. Él es que el todo poderoso. Y él tiene todas las formas. Y por eso a cada persona se le llega a presentar de una manera diferente. Entonces, muchas veces los rabinos decían, no, esos nazarenos se volvieron locos. Y empiezan a darle vino, a interrumpirle ¿qué? Su voto. Y Dios se enoja con eso y destruye al pueblo. Por eso al nazareno hay que dejarlo que termine su voto con Dios. Porque al final Dios hace una obra en él, pero la hace dentro de él. ¿Por qué? Porque la persona es un templo y Dios entra en él. Y él es todo un universo. Y dice, y a los profetas mandaste diciendo, no profeticéis. No profeticéis. Entonces, cada persona llega a tener un nivel de conciencia. Digamos que en una iglesia le dimos el voto a un varón, a una mujer y a otra mujer. Ellos hicieron el voto de Nazareato. Ellos empezaron a estudiar la Biblia, a estudiar la Biblia. Y la mujer llegó a un nivel de conciencia de 700. Esta llegó a un nivel de conciencia de 50. Y ese llegó a un nivel de conciencia de 500. Ahora bien, ustedes deben saber que Dios a cada uno de ellos se le muestra de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios tiene todas las formas. Jesús tiene todas las formas. Entonces ella puede decir, no, es que yo miro a mi Cristo interno como un toro. Y eso es válido. Y es porque este Cristo de 700 es literalmente el alma de ella. Y su alma está ¿qué? Evolucionando espiritualmente. Y entre más evolucione el alma de ella, más inteligente se vuelve. Y con esa inteligencia puede llegar a qué? A comprender a Dios. Porque Dios es muy sabio, tiene mucha sabiduría y está lejos de nuestra comprensión. Y para eso el hombre tiene que estudiar mucho. Porque Dios, siendo uno, creó que el cielo. Y el cielo está lleno de estrellas, de planetas, de soles. Tiene mucho poder. Dios, siendo uno, creó todo el mundo. Y el mundo necesitaba ¿qué? Aire, necesita tierra, agua, creó los animales, creó los espíritus, por eso el entendimiento de Dios está más allá de nosotros. Es realidad. Pero ella dice, no, yo tengo un nivel de conciencia de 50 y mi Cristo interno se presenta como un gato y eso puede pasar. Pero ella no va a entender a Dios de la misma manera que lo entiende esta persona, porque ella tiene un nivel de conciencia más alto. Y por eso es importante que los niveles de conciencia, porque los pastores hoy en día tienen un nivel de conciencia muy básico y no entienden a Dios. Ellos deben buscar entender a Dios. El joven que tiene un nivel de conciencia de 500 puede ver a su Cristo interno como si fuera un qué? Un dragón, un pleiadiano de Atlantis. Eso puede pasar mucho. ¿Por qué? Porque Cristo le está enseñando de forma interna y tiene una visión de su Cristo interno de una manera diferente. Y Jesús dice, yo soy este y yo soy este. ¿Por qué? Porque Él le enseña al hombre de forma interna en su corazón, como si fuera un templo. Pero a cada uno se le presenta de forma diferente, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno. Entonces, cuando ella llega al nivel de conciencia de 500, ambos van a tener un Cristo interno de qué? Como si fuera un pez acuático o un dragón. Y van a decir, es que mi Cristo interno es un dragón, que es tu alma, que es tu alma, es la realidad, que es tu alma. Y ella te va a enseñar todo sobre el universo, y es Cristo, es Jesús, sino que Jesús, como es un ser antropomorfo, él se presenta de todas las formas. Él tiene todas las formas, por eso le alcanzó que la transfiguración, y la transfiguración es la capacidad de tú transformarte en lo que tú quieras. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Tiene que
la capacidad de transformarse en lo que Él desea y por eso se presenta con muchas formas. El problema es que no podemos hacer imágenes de esto diciendo, no, es que yo quiero agradecer a Jesús porque me dio mucha riqueza y voy a hacer la imagen del Dios que yo vi dentro de mí. No puedes hacer eso, está prohibido. ¿Por qué? Porque te congelas. Un ídolo significa, vamos a ahorrar por aquí para que entendamos esta parte, no podemos hacer ídolos porque ellos van a seguir evolucionando, decimos. Y significa yo, y dolo significa dolor. El ídolo te va a causar dolor, porque Dios prohíbe eso. Porque tu alma va a seguir ¿qué? Evolucionando. Debe seguir ¿qué? Evolucionando. Ellos siguen evolucionando. Pero tú te vas a ver como una persona normal, como un ser humano normal, como un ser humano normal. Tu Cristo interno va a seguir ¿qué? Evolucionando. Y Dios te va enseñando mientras tanto dentro de ti. Es realidad, es como si fuera una fusión. Ahora bien, ustedes deben saber de que una película tiene un nivel de conciencia de la persona que lo hizo. Digamos que la película de Avatar tiene un nivel de conciencia de 120. Y si la mira un niño, él va a mirar qué entretenimiento. Un niño mira la película que tiene un nivel de conciencia de 7 o de 10, va a decir, yo vi la película, pero fue entretenimiento. Pero tú creces y al tiempo miras la película y tú vas a decir, venga, ahora yo entiendo los mensajes que me quería decir esa película. ¿Por qué? Porque ya cuando tú creces tienes un nivel de conciencia más alto y puedes que llegar a entender la película. No como entretenimiento, sino como una información que te querían dar. Lo mismo pasa con unas canciones. Digamos que una canción tiene un nivel de conciencia de 25 y tú dices, no, es que a mí me gusta escuchar esa música porque me transmite un sentimiento. Pero otra persona que tenga un nivel de conciencia más alto dice, no, yo esa canción no la escucho porque esa canción en su letra está transmitiendo algo. Entonces, esta mujer tiene un nivel de conciencia de 100, pero ella tiene un nivel de conciencia de 250. Y ella tiene la capacidad de razonar y decir, venga, esa canción no la voy a escuchar porque me está reprogramando. No la voy a escuchar porque la letra no es adecuada. Pero ella dice, la de 10, la de 100, dice, no, a mí me gusta por el ritmo, por el ritmo. Ella tiene un nivel de conciencia mayor porque tiene un nivel de comprensión mayor acerca de qué, de la realidad. Así pasa con todo. Lo mismo pasa con un libro. Un libro puede tener un nivel de conciencia de 150. Mucha gente lee libros y no los entienden. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia es muy bajo. No entienden el libro. Incluso cuando una persona no sabe leer, tiene un nivel de conciencia bajo. Pero cuando aprende a leer, tiene un nivel de conciencia más alto y empieza a absorber más conocimiento y más se le amplía la conciencia. La conciencia es un regalo de Jehová nuestro Dios que hace parte de qué? De la tecnología crística, que es la tecnología que utilizamos para vivir. Es realidad. Entonces, tú dices, no, es que yo a veces no leo los libros y no los entiendo. Y no es porque, no lo voy a decir con la intención de insultar, sino de decir la verdad. No es que la persona sea bruta o tonta, no, sino que tiene un nivel de conciencia bajo. ¿Qué hace? Simplemente se pone a estudiar y aprende. ¿Ya? Tiene un nivel de conciencia mayor. Y por eso mismo ocurre con Dios. Dios está en el infinito y Él tiene un poder infinito. Él está lejos de nuestra comprensión. Y por eso Él dejó la Biblia. Y entre más estudiamos la Biblia, más llegamos a entender al Creador. Para poder entender al Creador debemos tener un nivel de conciencia mínimo de 1000. Para poder entenderlo. Y esa conciencia de 1000 nos la da Jesús, entrando en nosotros a través del Nazareato. Recordemos el primer ejemplo que hicimos. Digamos que una mujer que trabaja como ama de aseo dice, hija, yo no quiero que tú seas como yo. No quiero que trabajes haciendo el aseo a otras personas. No porque me avergüence del trabajo, sino porque no quiero eso para ti. Entonces le dice, estudia. Cuando le dice que estudie, le está diciendo, mira, lleva tu conciencia de 0, llévala a otro nivel, a 2000, aprende, para que los demás no tengan que darte órdenes. Porque eso es lo que ocurre con una mujer que trabaja en una casa haciendo aseo. Es lo único que ella sabe hacer. Y necesita que alguien le dé la orden para recibir un dinero. Ese es un nivel de conciencia bajo que hay que
respetarla. ¿Por qué? Porque es una persona creada por Dios. Se debe respetar, no decirle, no, es que tú eres tonta o tú eres bruta. Jamás, jamás, porque Dios no tolera eso. Dios se enoja, porque Dios entiende que cada persona tiene un nivel de conciencia. Y eso hace parte del equilibrio del universo. Unas personas necesitan servir a otras. Yo puede que al principio tenga un nivel de conciencia de 0, pero luego voy a tener un nivel de conciencia de 20.000. Entonces necesitamos tener un nivel de conciencia mayor. ¿Para qué? Para poder comprender a Dios, para poder interactuar con la realidad que nos rodea. Si nosotros quedamos en una conciencia de 0, sin saber leer, ni escribir, ni interpretar el mundo, ni conocer a Dios, nos vamos a quedar en una conciencia de 0. Y Dios se va a enojar, porque Dios creó al hombre para que trascienda. Dios quiere que el ser humano trascienda y por eso Él le da la sabiduría y Jesús entra en ti. Es realidad, para que las personas trasciendan. Ahora bien, ustedes deben saber de que nosotros podemos llegar incluso a ver a Jesús de forma femenina. Digamos que esta mujer dice, no, mi Cristo interno ya evolucionó a 2000. Yo tengo un nivel de conciencia de 2000 y yo puedo entender a Dios en otras formas, en que otras personas no lo pueden entender. Pero mi Cristo interno es una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la inteligencia y Jesús dice, yo también soy la inteligencia. Y la inteligencia es la que le habla al corazón de ella y ella lo transmite a través de qué? De su boca, de su boca. O dice, no, esta mujer tiene una conciencia de 3000, de 3000. Y mi Cristo interno se presenta como una mujer morena, con un vestido verde. Esa es la sabiduría. Ya alcanzó ¿qué? La sabiduría, la Trinidad, que es una mujer, que es Jesús. Es Jesús en su forma femenina. La sabiduría es una mujer morena, vestida de verde, hermosa. Y es Jesús. Es tu Cristo interno que está en forma femenina. En forma femenina. Pero recordemos que en el cielo siempre está ¿qué? El Cristo puro. El que murió en la cruz del Calvario. Digamos que el varón dice, no, mi Cristo interno todavía se mantuvo en 1000. Y todavía sigue siendo ¿qué? Un pez. ¿Por qué? Porque él no ha estado estudiando, él no ha estado haciendo nada creativo que sirva a Dios. Si la persona no hace cosas para Dios, su nivel espiritual se estanca. Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo para Dios, para alimentar el Cristo interno. El Cristo interno. En realidad, debemos entender esos niveles de conciencia, porque todo en el mundo es niveles de conciencia. Y Dios quiere que el ser humano tenga un nivel de conciencia para que pueda entender a Dios, porque Dios está lejos de nuestra comprensión. Y entonces lo que le hace es que alimentar al hombre dándole sabiduría e entendimiento para que pueda entender a Dios. Pero muchas personas se asustan cuando dicen, no, pero es que yo veo a Cristo de forma femenina. ¿Por qué? Porque es una parte de que el alma empieza a evolucionar. Dicen, no, es que yo veo a Jesús de forma femenina. Y Dios dice, sí, yo también soy femenino porque yo creé al hombre como a la mujer. Y también se puede presentar de forma antropomorfa. Se puede presentar de todas las formas. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el día de la creación, Jehová nuestro Dios y Jesús, ellos trabajan juntos porque ellos son padre e hijo y son inseparables. Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. Pero al principio de la creación, Jesús no tenía el nombre de Jesús, sino que tenía el nombre de Melquisedec. Melquisedec. Conocido como el sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, Jehová es el Dios Todopoderoso, pues tenía un sacerdote, que es Melquisedec. Y por medio de él, que es el templo de Dios, es que crea el universo. Y ustedes deben saber de que la Biblia nos cuenta la historia. Pero aquí tenemos la historia de la Reina Valera, que es una traducción de la Biblia. Y la tenemos en español, que es un lenguaje moderno. Pero la traducción viene de qué? Del griego. Y del griego viene del hebreo. Pero Dios no creó el universo con el hebreo.
no lo creó con el hebreo. ¿Por qué? Porque antes del hebreo está el arameo. Arameo. Y mucho antes del arameo está el egipcio. El egipcio. Y antes del egipcio está el cuneiforme. Cuneiforme. Y ese es el lenguaje que Dios usó para crear al mundo. Ahí nos preguntamos, venga, ¿qué lenguaje hablaba Adán y Eva? ¿Qué lenguaje Dios, Jehová nuestro Dios, le dio a Adán y Eva? Recordemos que Jehová nuestro Dios es el que divide los lenguajes en la Torre de Babel. ¿Qué lenguaje Dios le dio a Adán y a Eva? El cuneiforme. El cuneiforme. ¿Qué es el cuneiforme? Cunei significa cuna, bebé, un bebé. Cuna, formas, el lenguaje de las formas. Una cuna, un bebé. Cuneiforme. Y ese es el lenguaje de la creación. Normalmente nos hacen creer de que el lenguaje de la creación es el hebreo, pero miren dónde aparece el hebreo. El primer lenguaje es el cuneiforme, el que habló Adán, Adán, Eva, Caín, Abel y Zen. Ellos hablaban que el cuneiforme, la cuna de las formas, que es el lenguaje de la creación. Entonces, cuando leemos el relato del Génesis, lo estamos leyendo ¿en qué? En español, una lengua moderna. Si lo leemos en hebreo, estaríamos hablando de la mitad de la historia. Pero si lo leemos en cuneiforme, la historia va a ser de una manera diferente. Entonces vamos a entender a Dios de la manera en que Él creó el mundo. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué son los cielos y la tierra? Los cielos es la mente. Y la tierra es la boca. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, aquí donde entramos, dijo, Dios pronunció una palabra. Y dijo Dios. ¿Dios qué hizo? Habló. Dios habló. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué ocurre ahí? Un Big Bang. Una explosión. Big Bang. Cuando Dios habló, ocurrió la explosión. Es como ustedes me están escuchando a través de qué? Del video, de una pantalla, de una herramienta. Muchos desde el celular, otros desde un computador. Pero yo soy el que estoy generando las explosiones de sonido. ¿En dónde? En mi garganta. Ustedes saben que Jesús a lo largo de la historia ha tenido muchos nombres. Y uno de ellos es ¿qué? Sonic. Porque Jesús es el sonido. Sonic. Sonido. Yo estoy pronunciando el sonido y ustedes lo están escuchando como una forma de ¿qué? De explosión. Mis palabras son ¿qué? Explosiones que tú escuchas. Cada explosión que yo hago, boom, 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 tu oído la traduce en ¿qué? En idioma, en palabras, para que tú la puedas absorber. Pero si yo me quedo en silencio, no hay ninguna explosión. Empiezo a hablar, boom, genero ¿qué? Explosiones. Y esas explosiones son las que generaron ¿qué? El Big Bang, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces Dios, buf, creó el universo con la palabra. De su boca se lo que un universo. Si nosotros analizamos detalladamente la boca, nuestra boca hace una presión cuando creamos la palabra y enviamos ¿qué? Esferas de ¿qué? De saliva. De saliva. Pero Dios, como es más grande y Él es el gran templo, Él tiene una potencia enorme, tiene una fuerza brutal, que Él cuando habla, ¡buf!, rompe la realidad. Y por eso es importante entender el cuneiforme, porque el lenguaje cunei
cuneiforme, son unas flechas. Y esas flechas se clavan en la realidad y abren un portal y Dios llama a la existencia. ¿Y cómo se hace para llamar algo a la existencia? Ustedes deben saber de que Jehová nuestro Dios también es conocido como el gran mago. ¿Por qué? Porque él es la Aleph, el toro. Y luego está la Bab. Y la Bab es una casa, como si fuera un sombrero. Y es como si nos apareciera un mago. Un mago. Y lo que él hace es que llamar a la existencia. Jehová nuestro Dios llama al universo a la existencia y lo hace a través de unas palabras de poder, que es A. ¿Qué es A? El toro. Por eso el toro, la cabeza del toro parece una A invertida, que significa la fuerza. A, fuerza, potencia. AB, la B, que es la casa. Y ahí forma el sombrero como si fuera un mago. El sombrero de un mago. Abra, abra, abrir, que se abra. ¿Qué está pidiendo que se abra? Abraca, abracad, abraca, abracada. La abracada o la cada es el corazón. Entonces está diciendo, ábrase la fuerza, mi fuerza creadora, abra qué, mi mente y mi corazón. Porque estoy llamando al universo a la existencia. ¿De qué? De su palabra, ¡buf! Se creó el universo. Abracadabra. Abra, abrir, abrir el universo. Y por eso cuando Dios envía una palabra es como una flecha, y esta flecha se clava en la realidad. Tú dices, venga, yo miro mi realidad y yo cuando hablo, pues no miro nada. Pero si yo tuviera la potencia de Dios, yo mandaría mi palabra y ¡buf! Rasgaría la realidad. Y donde no hay nada, ¡buf! Abro un portal y de ahí saco ¿qué? La existencia, que fue lo que hizo Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Abraca, abracada, abracadabra. Muchas personas asocian estas palabras con hechicería o con brujería, pero no, esas palabras las utilizó Dios para llamar a la existencia. En el mundo espiritual son conocidas como las palabras de poder. Son palabras de poder que si las traducimos al lenguaje español, estaríamos diciendo créase y exista. Entonces Dios vio la nada y dijo, créase y exista. ¡Buf! Y Dios tiene fe en él, porque la fe es importante, es un elemento que Dios creó, la fe. Él tiene fe en él. Por eso él dice, siempre, mire lo que él dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Él hace una confirmación diciendo, ya es, aunque está ahí, buf, él dice, ya es. Y eso lo que hace es hacerlo que visible. Buf, trae el mundo a la existencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene fe en él. Y la fe es un elemento que él creó, que es el modo de hacer aparecer. Y es la convicción de que ya es. Buf, el que hace, crea. Y es una palabra de poder que es, créase y existe. Es uno que está diciendo, abra cadabra. O ábrase mi mente y mi corazón y exista el universo. Y recordemos que Jesús y Jehová nuestro Dios trabajan juntos como padre e hijo. Cuando Jehová nuestro Dios pronuncia el Big Bang sale que de forma desordenada. Desorden. Sale desordenada. Y Jesús ahí recibe un título. El título de Jesús en ese momento es el Demiurgo, el hijo del caos. Jesús pasa a llamarse el hijo del caos. ¿Por qué? Porque Jehová dio la orden de que se creara el universo, pero él dio una orden y salió el universo. Es como cuando dice, venga, yo quiero un carro. Bien, tú quieres un carro. Esa es que una orden. Tú quieres un carro, pero dime, ¿de qué color? ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres uno deportivo o quieres una camioneta? ¿Quieres que sea rojo o quieres que sea blanco? Y ahí es donde entra Jesús. Jesús tiene el título de qué? De ser llamado el hijo del caos, el hijo del caos, el demiurgo. Recibe ese título.
¿Por qué? Porque Jesús reinaba en el caos. Ya él existía en el caos bajo el nombre de Melquisedec. Y él recibió el título de ¿qué? Del hijo del caos. Del caos. Y Jesús entra a ordenar. Ya Jehová nuestro Dios creó el universo, pero él envió todo. Estaban que las estrellas, las constelaciones, todo estaba desordenado. Todo. Y Jesús entra a ordenar el planeta. Porque la intención de Dios es crear vida. Es crear vida. Entonces, ahí es donde Jesús entra. Y la escritura dice que, vamos a ahorrar aquí, porque es como cuando el padre, tú dices, no, es que yo trabajo con mi padre, pero mi padre se encarga de hacer el mueble. Se encarga de hacer el mueble, pero yo soy el que le pongo los detalles, porque los detalles es lo que lo hace atractivo a los demás. Y tú dices, no, estoy con mi padre, yo formo un equipo perfecto. Él hace el mueble, lo general, la base, todo lo de adentro, pero yo soy el que le pongo los detalles. Y los detalles es lo que atrae al cliente. Y con eso facturamos. Y Jehová dice, sí, Melquisedec es mi hijo amado. Y Melquisedec entra en la cena, porque quien pronunció el Big Bang fue Jehová nuestro Dios. Pero quien entra en detalle es Melquisedec, y él se tiene que hacer más pequeño, porque él es más pequeño. Él entra a ser más pequeño y empieza a ordenar el mundo, porque dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dice, y separó, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces luego dice que Jesús empezó a separar el agua del agua y creó el cielo, porque el cielo es agua. Hizo aparecer lo seco, la tierra, creó los animales, pintó los árboles, creó al hombre. ¿Quién lo hizo? Directamente Melquisedec, que es el mismo Jesús, porque en el futuro él va a ser Jesús. Y él empieza a ordenar, a hacerle los detalles a la tierra. Cada detalle para que pueda haber vida. Él genera ¿qué? La atmósfera, la capa de ozono, crea el sol, la luna. Y cuando ya todo está listo para que un ser humano pueda vivir, crea al hombre, porque ya estaban todo adecuadamente para que el hombre pueda vivir, porque ya había aire, que es lo más importante, el aire, el aliento. ¿Por qué? Porque Jesús es un alien, en realidad. Y él es que el aliento de vida, ya tenía que haber que aliento de vida para poder hacer que Adán se levantara al sexto día. Por eso Adán es creado de últimas, con las condiciones adecuadas para que pudiera vivir. ¿Y eso lo hace quién? Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y ya él recibe no el hijo del caos, sino que recibe el nombre de ¿qué? Del ordenador. Jesús es que el ordenador. Ya no es el hijo del caos, sino el ordenador. El ordenador. Porque él ordenó el mundo con las condiciones adecuadas para que pudiéramos vivir. Y ellos trabajan juntamente. Ellos trabajan juntos. Ellos son inseparables, como tu Biblia. Tú tienes la Biblia, dices mi Antiguo Testamento y mi Nuevo. No puedo separar, no puedo decir, no, es que me gusta más uno que el otro, porque son el mismo. Ellos son uno solo. Ellos son uno solo. Padre e hijo son uno solo. Por eso mucha gente dice, no, es que yo amo a Jesús porque Jesús es amor. Y yo no quiero a Jehová porque Jehová juzga mucho. Jesús te dice, tú no puedes amar a Jesús entonces, porque nosotros somos una unidad. Y él mismo te va a decir, mira, si tú no quieres a mi padre, tampoco me quieres a mí. Es como cuando te dicen, venga, tú tienes a tu hijo y te dicen, ven a mi casa, te voy a invitar a un almuerzo, pero no lleves a tu hijo no puede ir. ¿Tú vas a ir con esa persona? Tú no vas. Tienes que amarlos a los dos. Si no lo amas a los dos, no puedes, no puedes alcanzar la salvación. Así como tu Biblia, tú tienes que amar los dos lados de tu Biblia, el antiguo y el nuevo. Y todo lo que ocurre en el nuevo y en el antiguo ocurrió porque así tenía que ocurrir, en la realidad. Ahora bien, cuando nos hablan de la creación del mundo, siempre nos ubican aquí, en el hebreo, porque la historia está dividida. Y nos dicen, no, es que Dios con el hebreo creó el universo. Y Dios mismo te va a decir, no, no Israel, no. No le digas al mundo que con el hebreo Dios creó el universo, porque eso no es creíble.
Eso no es creíble. ¿Por qué? Porque ellos se están ubicando en el tiempo y espacio temporal de ellos, de los judíos, de los hebreos. Pero recordemos que en la tierra prometida ya había otro pueblo llamado los cananeos. Los cananeos son los primeros que habitan la tierra prometida. Y por eso Dios utiliza ¿qué? El cuneiforme, que son estas flechas. Y Dios, como tiene una potencia en su boca enorme, cuando habla, ¡buf!, desgarra la realidad y llama a la existencia. Y llama a la existencia. Por eso Jehová nuestro Dios es conocido en el ocultismo con los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, como el gran mago. Porque lo que hace es que llamar a la existencia. Él llama a la existencia con las palabras de poder, las que hablamos anteriormente. Abracadabra, que se traduce como créase y exista. Dios simplemente da la orden y eso aparece de la nada, porque Él tiene mucha fuerza y mucha potencia. Tiene mucha potencia. Esa es la idea. Y dice, Salmo 110, versículo 4 dice, juró Jehová, el Todopoderoso está jurando, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jehová nuestro Dios le dice a Israel, Israel, mira, yo no soy como tú, yo no pertenezco al sacerdocio arónico. Yo no soy como tú, yo pertenezco al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Ellos tienen el sacerdocio de Melquisedec, que son los sacerdotes negros. Porque los negros son los que primero habitaban la tierra prometida. Y Dios se lo está diciendo a Israel, yo no pertenezco a tu sacerdocio Israel. Yo pertenezco al orden de Melquisedec. Y entonces ellos en el espacio-tiempo temporal llegan a pensar de que Dios es judío o es hebreo. Y Dios dice, yo no soy judío ni soy hebreo. Yo soy cananeo. Por eso el rey David cantaba en los salmos diciendo, alaben ajá, con J. La traducción que tenemos es con J. Pero en el hebreo no se utiliza la J, sino que se utiliza ¿qué? La Y. ¿Y se pronuncia qué? Jehová. Y el rey David decía, era alaben a Cam, al cananeo, al cuneiforme. Por eso cuneiforme, cuneiforme, cananeo. Jehová nuestro Dios es ¿quién? Un cananeo. Y Jesús también es conocido como el conde. Yo se lo he explicado en videos anteriores. Te recomiendo ir a ver un video que se llama Jesús el Conde. ¿Por qué Jesús es el Conde? Porque Él vive en nuestros corazones. Y nuestros corazones están llenos de sangre. Y Él es que el Conde Drácula. Pero no es el Conde Drácula como lo vemos afuera. De que, ay, no, un ser viene y chupa mi sangre. Jesús no es así. Sino que Él vive en nuestros corazones. Y nuestros corazones para Él son como una baticueva. Donde Él entra a trabajar en el hombre. Y el corazón, por eso está lleno de sangre. Es una baticueva. Y Jesús vive ahí en esos corazones. Y es que Él es el conde Drácula. Por eso Kun, conde, cananeo. ¿Ven? Es realidad. Por eso Jesús también es el Ken. El Ken es utilizado para que es el contrario ¿a quién? A Barbie. Barbie. Barbie vendría siendo ¿quién? Israel, la hermosa, la amada de Jehová. Y Ken vendría siendo el hermoso, que es Jesús. Él es el hermoso, Ken. Y Ken viene de la palabra querubín, que significa protector. ¿Cómo caíste del cielo? Oh querubín, protector. Ken, querubín, el hermoso, que es Jesús. Que es Jesús. Siempre te da palabras con qué? Con K. Ken. Cananeo. Es la realidad. Y Dios dice no. Y el problema es que la mayoría de científicos no se ubican en el espacio-tiempo temporal correctamente y creen que el universo fue creado con el hebreo. Y eso no es correcto, sino que fue creado con un idioma mucho más antiguo que es el cuneiforme. Por eso debemos ubicarnos en el espacio-tiempo temporal correctamente. Ahora, Dios a Israel le dio el hebreo. El hebreo
aparece cuando ellos salen de Egipto. ¿Por qué? Porque los hijos de Jacob, que fueron introducidos en Egipto, 70 personas entraron a Egipto. 70 personas entraron, los hijos de Jacob. 70 personas. Y ellos en Egipto hablaban ¿qué? Egipcio. Ni siquiera en Egipto existía el hebreo. Cuando ellos empiezan a multiplicar, ellos salen al desierto y en el desierto Dios les enseña la lengua hebrea. Mire dónde aparece el hebreo. ¿Cómo vamos a decir de que el hebreo fue con el lenguaje que Dios creó el universo? No podemos engañar así a las personas. Es un engaño enorme y las personas lo creen. No podemos enseñar eso. Porque el lenguaje de la creación es el cuneiforme. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el lenguaje más antiguo, el que habló ¿quién? Adán, Eva, Caín, Abel y Zen. El cuneiforme, que es la cuna, cuna de las formas. Cuna de las formas, el nacimiento, la cuna, la cuna es lo primero. No podemos decirle al mundo, no, es que con el hebreo, porque estaremos engañando al mundo, estaremos predicando lo que no es correcto. Y eso es lo que hacen los judíos, los rabinos, los fariseos y los escribas, están predicando algo que no es correcto al mundo y por eso no podemos ubicarnos en el espacio-tiempo temporal en el que Dios creó el universo y poder entender lo que Dios hizo. Por eso necesitamos la verdad, para poder entender a Dios en su creación, en su totalidad, en la realidad. Entonces, debemos entender de que así como Jehová nuestro Dios trabaja con su Hijo amado, que es Melquisedec, asimismo, Melquisedec trabaja con Adán. Nosotros también trabajamos con Dios. Eso ya tenemos una relación con Dios. Jehová nuestro Dios pronuncia las palabras de poder. Abra, cadabra. Entonces se produce ¿qué? El Big Bang en su boca. Una explosión de palabras. Y en esas palabras sale ¿qué? El universo. El universo. Sale ¿qué? En desorden. Aunque ese desorden que nosotros creemos que parece desorden, para Dios es una armonía, porque el universo está ¿qué? En armonía, sino que nosotros lo vemos un poco en desorden, pero si nosotros nos damos cuenta, ese desorden es armonía. ¿Por qué? Porque las constelaciones forman figuras, los planetas forman figuras. Hay unas que forman un león y decimos, es que es la constelación del león. Y parece como si fuera literalmente un león. Y las estrellas forman un león. Aquí tendría la melena. Y decimos, venga, pero es que estas constelaciones forman a un león. ¿Quién dibujó eso? Dios. Dios. Todas las estrellas están de forma ordenada. Tú miras las estrellas un día y dices, venga, es que esa estrella parece que forma un Pegasus, forma un cazador, forma un lobo, la constelación de Orión, forman figuras. Entonces, en el desorden que Dios envió las cosas, también había que orden. ¿Por qué? Porque al final Dios ordenó ¿qué? Un universo. Esa fue la petición de él. Lo que él dijo, sea la luz y fue la luz. ¿El universo qué es? Luz. ¿En qué? En oscuridad. Tú pides una orden, un carro. Y los detalles. La orden es el carro. Ya tenemos la información general que es el carro. Es el carro. Pero luego entran los detalles, que es donde entra Jesús. Y dice, en el momento Jesús se llamaba Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y está ordenando al planeta. Pero Jesús no ordena todo el planeta. Jesús no ordena todo el planeta, ¿o sí? Lean el Génesis. En el Génesis dice que Jesús solamente ordenó el paraíso, el Edén. Y el Edén está más o menos por aquí, que es lo que acapara Egipto, Israel y Asiria. Y ahí tenemos el Edén. Y esa es la parte que Jesús ordena, como Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Él no ordena todo el mundo, ¿o sí? No, él crea es un paraíso. Un paraíso, es decir, el mundo ya es adecuado para poder vivir, pero él solamente ordena el Edén.
¿Entiende? Ya el mundo tiene las leyes físicas para que Adán pueda vivir en el mundo, todo en el mundo. Pero Dios crea un paraíso, que es el Edén. Y le dice a Adán, es tu turno, Adán. Es tu turno, Adán. ¿De qué? De cumplir la tarea que Dios te asignó, que es multiplícate y llena la tierra. Le está diciendo, esparce el Edén a todo el mundo. Y le da una advertencia, dominen la tierra. Porque Dios cuando envió el Big Bang, dijo, ábrase y exista. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Él sabía de que todo lo que él crea tiene una conciencia. Todo lo que Dios crea tiene una conciencia, tiene vida. Y Dios sabía de que el planeta tenía ¿qué? Vida. Por eso el planeta Tierra dentro de él tiene un ¿qué? Un núcleo. Y ese núcleo es la conciencia del planeta. Y Dios le dijo a Adán, Adán, tienes que dominar ese núcleo. Tienes que dominar la tierra y subyugarla. Si no la dominas, ella te va a dominar a ti. Y esa advertencia, Adán no la tomó en serio, ni tampoco Eva. Y ella aparece ¿quién? Satanás. Porque la tierra no se iba a dejar dominar por Adán. Pero Dios ya le había advertido a Adán, le dijo, tú, Adán, vas a dominar la tierra y la vas a subyugar. Porque Jehová sabía de que cuando él habló, todo lo que Dios crea tiene una conciencia, las estrellas tienen una conciencia, el sol tiene una conciencia, la luna tiene una conciencia, es como si tuvieran vida. Y la tierra tiene una conciencia, pero ella solamente obedecía a quién? A Melquisedec. Pero no quería obedecer a Jesús, perdón, no quería obedecer a Adán, no quería obedecer a Adán. Y por eso le dice a Adán, Adán, tú eres más pequeño que ella, tú eres más pequeño que ella porque el planeta es muy grande. Es muy grande, pero ella no quiere someterse a Adán. Le dijo, tú vas a someter la tierra. Y por eso aparece una serpiente, porque la conciencia de la tierra tomó ¿a quién? A la serpiente y tentó a Eva. Y lo hizo comer del fruto prohibido. Y ahí arranca el proceso de ¿qué? De rescatar a Adán. Pero Adán tiene participación en la creación. Entonces, una parte la hace Jehová nuestro Dios, otra parte la hace Melquisedec, que es Jesús, y otra parte la hace a Adán. Pero Adán cayó en la trampa ¿de quién? De la conciencia del planeta. Cayó en la trampa de la conciencia del planeta. Y cayó en la materia. Y ahora no sabe reconocer a su creador. ¿Por qué? Porque la tierra lo ha tenido bajo el dominio de la tierra, de la materia. Y no lo deja ser un ser espiritual. No lo deja adorar a Dios, sino que la tierra lo domina, la materia, el dinero, las cosas de qué, del mundo, lo dominan. Es la realidad. Y Dios le dijo, Adán, domina la tierra y subyúgala, porque si no, ella va a hacer lo contrario contigo. ¿Te va a qué? Te va a dominar y te va a subyugar. Te va a dominar a ti. Dos opciones, Adán. ¿La dominas tú a ella o ella te domina a ti? Y por eso la responsabilidad de Adán es que dominar la tierra, dominarla. No dominar al otro hombre, ni a la mujer, no, sino la tierra, porque la tierra tiene una conciencia. Debemos hacerla trabajar para nosotros, porque si no ella hace lo contrario, nos hace trabajar para ella. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que normalmente a Jesús lo entendemos como una persona sabia. Y Jesús es sabio en gran manera. Y la sabiduría es cuando tú tienes las respuestas correctas, que es la Biblia. La Biblia tiene todas las respuestas correctas. Pero Jesús también es que un científico, porque él es consciente de cómo llegó a las respuestas correctas. Por eso Jesús cuando crea el mundo, recordemos que Jesús es el mismo Melquisedec. Cuando él crea el mundo, él ya es consciente de que el ser humano necesitaba ¿qué? Oxígeno, respirar. Y por eso él crea primero la atmósfera y la capa de ozono. Ya él era consciente de eso, pero él cómo llegó
a esa conclusión a través de la ciencia. Y la ciencia es la experimentación. La ciencia es que la experimentación. Y la respuesta correcta siempre es la sabiduría. Decimos, ¿quién creó el sol? Dios. La luna, Dios. La tierra, Dios. Las respuestas correctas, pero Dios a través de la ciencia te explica cómo Él lo hizo. Y Él te explica, mira, para hacer el sol, yo tomé tierra y puse en la tierra la conciencia de un zorro. Hice que ardiera en llamas y la puse en un lugar adecuado. Le dije, expándete como un sol. Y le dije, detente en el lugar adecuado. Eso se llama ¿qué? Ciencia. Porque la tierra, el sol, perdón, el sol en su núcleo es tierra. Es tierra. Es una bola de fuego. Es como si fuera lava que no se apaga. Y al final, Dios a través de la ciencia llega a la sabiduría. Y con la sabiduría llega a la ciencia. Y Dios dice, yo soy ambos. Y ustedes deben saber que Jesús ha venido muchas veces a la tierra y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a ver a Jesús de una manera en que no sea de pastor, sacerdote o rabino. Y Jesús es un científico. Jesús es un científico. Y este es una variante de Jesús. Que Jesús le envía a la tierra para que le explique a una persona el mundo. Esta es otra variante de Jesús. Ese se llama Rick y Morty. Esa es una variante. Y Dios las envía a la tierra para que le explique a la persona lo que Dios hizo. La persona puede que haga que esa variante se vuelva mala. O puede que la controle. Jesús también es el de Doctor Wong, de Disney. Este es Jesús. Jesús es un varón moreno de cabello blanco. Esto lo he explicado en muchos videos. En muchos videos lo he explicado. Jesús es el profesor de las chicas superpoderosas. Por eso ya son tres. La Trinidad. Jesús es este profesor Nuti. Para un masón, un Illuminati, entender esto es extremadamente fácil. Porque ellos son los que hacen esas películas. Porque ellos reciben una revelación. Y Dios les enseña a pasar a otros mundos, a otras dimensiones. Que literalmente pasar a otras dimensiones es romper la capa de la realidad. Jesús es este personaje, el de la teoría del Big Bang. Este es una variante de Jesús. Porque Jesús, como es el dueño de la vida, Él viene a vivir cada vez que Él quiere. Y Él viene a vivir como hombre, como mujer, como niño o como niña, incluso como animal. Él viene a vivir las veces que Él quiera. Porque la vida le pertenece a Él. Él creó todo, Él hizo todo. Todo le pertenece a Él y Él viene a vivir las veces que Él quiera. El problema es que el ser humano tiene lo que se llama la máscara, el rostro. Y tú puedes llegar a no reconocer a Jesús. Pero Jesús viene a vivir cada vez que Él quiere. Y eso es lo que Él hace. Y sorprende a las personas porque muchas veces dicen, venga, pero es que muy bonito todo lo que habla es científico. Y es Jesús. Es Jesús. Porque Jesús utiliza bata. Él utiliza bata. Porque solamente Él sabe cómo creó el universo. Porque Él fue el que lo creó. Solamente Él lo sabe. Y Él empieza a decir, mira, yo puse en la gravedad 9.8. Hice este cálculo acá, hice esto, y te explica todo el universo. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Jesús. Sino que el problema es que las personas no lo miran porque no están acostumbradas a mirar a Jesús con una bata, como un científico. Y Jesús dice, yo soy un científico, porque yo creo el universo. Se necesita ciencia para poder entender el universo. Pero también soy la sabiduría. Y la sabiduría es la respuesta correcta de todo lo que se necesita para algo. Es realidad. ¿Él es qué? La sabiduría. Él es la sabiduría. Es realidad. Él es la sabiduría y él se presenta como un científico. Pero como no estamos acostumbrados a ver a Jesús como un científico, la gente dice, ese no es Jesús. Pero Jesús se presenta como un científico. Y con su bata. Con su bata. Porque en el día de la creación, cada día de la creación, él utilizó una ropa diferente. En el día 1 utilizó una ropa diferente. Incluso él se viste de mago. Con un sombrero como si fuera un mago.
que eso fue lo que hizo en el día uno. Se vistió de mago y dijo, abra cadabra, ¡plum! Y luego se viste de otra manera. Cuando creó los animales, ¿se vistió de qué? De veterinario, porque estaba creando ¿qué? Los animales. En cada día de la creación, Él se viste de una forma diferente. Eso es lo que no vemos en el Génesis, pero eso Dios te lo explica en el Nazareto. En el Nazareto Él te lo explica, te dice, mira, yo en el día de la creación cada día utilicé una ropa diferente para crear cada cosa. Eso es porque en cada día Él crea algo diferente. Eso es y en cada día Él se viste de forma diferente. Por eso Jesús tiene que la transfiguración. Y la transfiguración, como Jesús es el todo, le permite que tener todas las disciplinas. Y para poder crear el mundo necesita que tener todas las disciplinas. Ser astrólogo, saber de anatomía, ser científico, ser pastor, ser todo. Por eso Él es el que, Él es el todo, el verbo de Dios, el bárbelon. Él es el todo, el verbo de Dios. Esa realidad, Él es la totalidad. Entonces, miren, esta imagen que vemos en pantalla hace parte de la película de Los Cuatro Fantásticos, que va a salir, donde va a aparecer Pedro Pascal. Y en esta imagen estamos viendo la imagen de un portal. Y esto Jesús te lo enseña en el Nazareato. En el Nazareato Jesús te lo enseña. Te enseña no solamente eso, sino que también te enseña cómo hacer viajes en el tiempo. Porque Jesús es un viajante en el tiempo, por eso Jesús ya sabe todo. Él ya sabe cómo va a finalizar el mundo. Eso lo podemos ver en el Apocalipsis, porque en el Apocalipsis vemos que el apóstol de Jesús viaja en el tiempo al futuro, que es literalmente lo que tenemos hoy en día, el presente. Jesús hace literalmente un viaje en el futuro y le presenta al apóstol, autor del Apocalipsis, cómo va a ser el futuro. Y por eso el apóstol dice, yo vi, porque él literalmente vio el futuro. El libro de Revelaciones o Apocalipsis es una visión al futuro. Él viaja al futuro y Dios te enseña cómo viajar al futuro. Él te enseña a hacer portales. Dios te enseña a hacer portales. ¿Por qué? Porque Jesús te dice, es que tú eres un Dios. Yo soy el Dios de dioses. Yo no te tengo miedo. Yo no tengo miedo de que el hombre aprenda a controlar el tiempo. Yo no tengo miedo de que el hombre aprenda a crear portales. Yo no tengo miedo de que el hombre aprenda a utilizar la magia. Jesús te lo dice, yo no tengo miedo de ti, yo no te tengo miedo, al contrario, yo te quiero enseñar. Y por eso Jesús es el maestro de maestros. Sino que esto lo han sabido quiénes, los masones, los iluminates, los rosacruces, los de la aurora dorada, los jesuitas, y ellos no le dicen a las demás personas. Ellos no les enseñan a los demás porque ellos son egoístas. Los masones son judíos. Los Illuminatis son judíos. Y ellos no le enseñan a los demás, sino que los demás quédense en la ignorancia. ¿Para qué? Para podernos aprovechar de ustedes. Si yo tengo un nivel de conciencia de 3000, yo me puedo aprovechar de las demás personas. ¿O no? Yo me aprovecho de las demás personas. Los dejo pobres. Me tendrán que servir. Esa es la mentalidad de un judío. Eso es lo que se enseñan entre ellos. Y Dios dice, no, esto es para todos. Y por eso cuando una persona aparece y empieza a enseñarle esto a las demás personas, ¿qué hacen? Los masones y los iluminatis buscan matar a esa persona. ¿Cómo hicieron con Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg era una variante de Jesús. Dentro de él estaba Jesús, le estaba enseñando, mira, yo creo eso, dile a los demás. Y Jacobo Greenberg estaba haciendo eso. Le estaba, ¿qué? Diciendo a los demás. Y le dijeron, los masones, ven, únete a nosotros. Él dijo, no. Lo mataron, lo mataron. A mí no me pueden matar porque yo hago parte de una profecía. Y la profecía tiene que cumplirse. La Biblia dice así, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces Dios te enseña todo eso, Jesús te lo enseña a través del Nazareato, te lo enseña. Pero la gente también se confunde porque dice, venga, ¿por qué Jesús se me presenta como una mujer? Porque Jesús te dice, yo soy el todo. Yo puedo presentarme como un hombre o como una mujer o como un animal. Porque yo soy un ser antropomorfo y estoy por encima de todos los seres. Y por estar por encima de todos los seres, yo puedo tomar la forma de todos ellos. Porque yo soy Dios y tengo todas las formas. Es el que un arca. Un arca es como lo que era Noé. Noé, un arca. Y ángel. Ángel significa uno. Y gen, un solo gen dentro de un arca.
Recordemos que en el arca estaba el león, el perro, el lobo, el loro, estaban todos los animales, pero estaba un Adán. Y Adán puede que alcanzara la transfiguración y transformarse en cualquier ser. Y Jesús puede hacer eso, porque Él es Dios, Él creó todos los seres. Y Él se presenta de muchas formas, incluso como una mujer, la sabiduría, o como una mujer, la inteligencia. Y lo que Él hace es prestar a sus hijas. ¿Por qué? Porque Jesús es el sumo sacerdote, Melquisedec. Y Él tiene tres hijas. Una hija es la sabiduría, otra hija es la inteligencia y la otra es el temor a Dios. Y Él lo que hace es prestar a sus hijas. Pero ellas son conciencias, son musas. Y una musa es la que te inspira. Y ellas, por más de que estén con los hombres, no se contaminan. ¿Por qué? Porque ellas son conciencias, son siempre en estado puro. Siempre están en estado puro. No se pueden contaminar. Y ellas lo que hacen es que inspiran al hombre para que el hombre saque todo su potencial. Entonces el hombre empieza a sacar ¿qué? Todo su potencial y se vuelve ¿qué? Más creativo y empieza a comprender el mundo que lo rodea. Y se empieza a dar cuenta de que él también es un Dios. Y dice, yo no te tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo soy por encima de ti. Yo soy el Dios de dioses. Yo no te tengo miedo. El problema es que el hombre tiene que agradecer a Dios por todo lo que hacen. Simplemente, ¿qué hacer? Dar gracias y reconocer que hay un ser por encima de él, que es el creador, el todopoderoso. Es lo único que tiene que hacer el hombre, ser agradecido. Si la persona se vuelve soberbia y desagradecida con Dios, Dios mismo que le dio la sabiduría se encarga de qué? De matarlo. Porque a Dios no le agradan los desagradecidos. A nadie. A nadie le gustan los desagradecidos, menos al Todopoderoso. Y Dios lo puede ¿qué? Matar. Dios le da advertencias. Mira, tienes que dar gloria a Dios. Tienes que reconocer que hay un ser por encima de ti. Ay, no, yo sé ya todo. No necesito a Dios. Y Dios fue el que le enseñó. Y la persona se puede volver ¿qué? Un anticristo. Un anticristo. Es la realidad. Pero Dios es el que le enseña. Dios le enseña al hombre, sino que el hombre se vuelve que soberbio y cree que es el mismo. Y el hombre no sabe nada, porque tiene una conciencia de cero. Y Dios es el que le da un nivel de conciencia más alto. Es realidad. Por eso todas esas series no fueron creadas así de la nada, sino que fue una persona que tuvo una visión. Y uno de esos personajes es Jesús, que es el protagonista. El protagonista. Una persona tuvo una visión y Dios también Jesús te enseña a cómo hacer magia, cómo hacer talismanes de poder. Te enseña palabras de poder, de autoridad. Jesús te lo enseña. Jesús te enseña magia. Jesús te la enseña. El problema es que muchas personas que dicen, es que ya Dios ya me enseñó, ya no necesito a Dios. Y cuando se alejan, esa magia se les vuelve ¿qué? Brujería. Si tú te apartas de Dios, se vuelve ¿qué? Brujería. Pero Dios es el que le enseña la magia, esa habilidad, para que tú aprendas a volverte un Dios y puedas entender a Dios. Porque solamente tú llegas a entender a Dios cuando tú te vuelves un Dios. Es la única forma. Que tú te vuelvas un Dios. Es la realidad. Entonces, mira lo que dice Job capítulo 38, versículos del 4 al 7 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios habla con Job. Job estaba diciéndole, Dios, ¿por qué eres injusto conmigo? ¿Por qué tú me afliges? ¿Por qué eres así conmigo? Porque Job recibió ¿qué? Una enfermedad gravísima de parte de Dios. Dios permitió esa enfermedad. Y Job le dice a Dios, Dios, ¿por qué tú eres así conmigo? ¿Por qué me abates y me pones en sufrimiento? Y Job empieza a justificarse con Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que hizo lo hizo a propósito, con la intención de mirar lo que hay en el corazón de Job. Pero Job siempre le decía a Dios, ¿por qué haces eso conmigo? Pero nunca dijo nada malo contra Dios. Y Dios dijo, Job, tú has pasado la prueba. Muy bien. Porque nunca dijo mal contra Dios, simplemente se quejaba. Cualquier persona se puede quejar. Díselo, Dios, ¿por qué tú me haces así? Yo me porto bien y tú me castigas y me castigas y me castigas y me castigas, pero yo no he hecho nada malo. Ayúdame. Eso es lo que está diciendo Job.
Pero él nunca es grosero con Dios, nunca dice nada en contra de Dios. Y Dios está que probando a Job. Y Job sale que aprobado. Y entonces Dios luego decide descender y habla con Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba Job? No existía aún. Cuando Dios ordenó la tierra, y la tierra tiene unas dimensiones que el ser humano no mira, pero todo está conectado. Hace parte de, ¿qué? De un mundo invisible. El mundo tiene muchas capas y Dios las otras capas del mundo las dejó en el mundo invisible para que el hombre no las viera. Y todo se viera, ¿qué? Armonioso. Para que todo se viera, ¿qué? Armonioso. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. Cuando le pregunta a Job que si tiene inteligencia, le está diciendo, tú tienes una de las hijas de mi sacerdote, Melquisedec. ¿Tienes alguna hija de que es la sabiduría o tener la inteligencia? Job recibe esa pregunta. Hazme saber si tienes qué inteligencia, si tienes alguna de las hijas del sacerdote. Job tenía inteligencia. Job tenía inteligencia porque él se quejaba, pero nunca dijo nada contra el Creador. Es realidad. Y dice, ¿quién ordenó sus medidas? ¿Dios qué hizo? Dio la orden de las medidas de la tierra, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? La tierra, cuando fue creada, Dios utilizó una piedra angular, que es una piedra donde se pone lo que Dios va a tallar. Dios empieza a, ¿qué? A tallar el mundo, darle forma. Y Dios utilizó, ¿qué? Una piedra angular. Y dice, cuando alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas ya estaban, ¿qué? Creadas cuando Dios las creó en el Big Bang. Y ellas son literalmente una orquesta. El problema es que el ser humano no las escucha, pero ellas alaban a Dios en una frecuencia baja. Pero como Dios y Jesús todo el tiempo están en un estado de meditación, y el estado de meditación es un estado de silencio absoluto, bajo. Y él alcanza a escuchar que esa alabanza. Es como cuando tú estás creando, tú dices, venga, yo cuando trabajo, me mandan a tunear un carro, yo pongo musiquita, pongo la música y me pongo a trabajar. Así mismo está haciendo Dios. Dios dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, Dios mientras creaba el mundo estaba ¿qué? Escuchando música. Las estrellas estaban ¿qué? Cantándole. Y Dios estaba ¿qué? Inspirando. Y se regocijaba todos los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Las estrellas, las galaxias, los universos se alegraban de que había un planeta ¿para qué? Para vivir, para vivir, para vivir. Y Job al final dice, yo no puedo decir nada contra ti, ¿por qué? Porque tú estás primero que yo y tú tienes más sabiduría que yo. Y ahí es donde Dios le quita a Job su enfermedad y le dice, muy bien Job, has pasado la prueba. Porque Dios muchas veces, Él quiere probar a la persona y le envía una enfermedad porque Él quiere. Sea buena o sea mala, Dios decide. ¿Por qué? Porque Dios quiere y punto. Y Él lo puede hacer porque Él es un soberano. A Dios se le plació, esa es la verdad, se le plació probar a Job. Y Él lo puede hacer porque Él es soberano. Él quiso y ya, punto. Ya Job no aguantaba más. Dios, ayúdame, no aguanto más. Y Dios dijo, listo, ya, le quito la enfermedad. Y nos queda esa enseñanza. Entonces, recordemos que es importante que el hombre tenga por lo menos una de las hijas de Melquisedec, sea la sabiduría o la inteligencia, pero hay otra que es el temor a Dios. Miren lo que dice Daniel capítulo 5 versículo 23 dice, sino, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Este contexto de historia, estamos hablando de Daniel, cuando él estaba en Babilonia. Un príncipe de Babilonia tomó todos los utensilios de Dios, utensilios sagrados, las copas, los vasos de Dios, y los utilizó en una fiesta de un príncipe. Y Dios dijo, ¿quién es este príncipe para utilizar lo que es mío en su fiesta? Y Dios se enojó con ese príncipe y ordenó que muriera. Dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa
Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de eso, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de plata, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, la mano de toda persona, la vida de toda persona está en las manos de Jehová. Muchas personas dicen, no, el mundo fue creado con la evolución. Digamos que el mundo fue creado con la evolución. Digamos que de la nada el mundo se formó, pero la evolución es un ciclo continuo. La evolución tiene que seguir girando y esperar que una evolución mejorada. Si nosotros fuimos creados por la evolución, digamos que por el azar, por un azar suertísimo, la evolución se dio cuenta de que los humanos necesitan el aire. El aire. La evolución exigiría que el ser humano ya no respire más, sino que busca otra forma más perfecta de que el ser humano no respire. Eso quiere decir de que la evolución en algún momento mata a su creación, obligándola a que evolucione, pero como no evoluciona, ¿qué ocurre? La nada. ¿Por qué? Porque los mata. Eso hace la evolución. Por cuanto no respiraron, mueran, ella va a seguir ¿qué? Evolucionando. Pero si el hombre muere, ya no había evolución. La evolución se acaba. ¿Por qué? Porque se supone que, listo, por el azar, al final se dio cuenta de que necesitan respirar. Le dio en el punto. Pero luego la evolución tiene que seguir evolucionando porque es una evolución, sigue evolucionando. Y dice, venga, no, detente ahí porque ya encontramos el aire. Ya quedamos en estado perfecto, detente. Ella dice, no, tengo que seguir evolucionando. Y nos mata, se acaba la evolución. Pero Dios dice, tranquilos, ustedes necesitan respirar. Y Dios lo sabe, porque Dios creó el sistema. Cada vez que nosotros respiramos, literalmente lanzamos una alabanza a Dios. Decimos, Yahweh. Y Yahweh es una alabanza que Dios puso en el cuerpo. Y cada vez que respiramos estamos alabando a Dios, diciéndole gracias a Dios porque puedo respirar. Porque Dios tiene muchos nombres. Uno de ellos es que Jehová, que es el original, pero también se le llama Yahweh. Y Yahweh es la alabanza que da el cuerpo. Yahweh. Yahweh. Y Dios dice, tranquilos, yo sostengo el aire, les doy el aliento, porque Jesús es un alien. Y nos da el aliento de vida. Recordemos que eso fue lo que hizo cuando hizo Adán. Respiró y Adán, perdón, le dio desaliento y Adán respiró. Y llegó a la vida y abrió sus ojos y vio a Dios. Y vio a Dios. Pero la evolución, que es de la nada, empezó a crear. Digamos que de la nada. La evolución no tendrá sentido y por eso que dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, porque toda vida está en las manos de Dios. Y Dios dice, esa persona no respira más, ¿es por qué? Murió. Si Dios suspende 5 minutos el aire del mundo, todos moriríamos. Todos moriríamos y Dios dice, árboles no van a producir más oxígeno. Los árboles no van a producir más oxígeno. ¡Buf! Todos moriríamos. Todos quedaríamos como pájaros al piso. ¡Buf! No hay oxígeno en el mundo. Dios lo quitó. Todos muertos. Todos muertos. Es una realidad. Todos muertos. Por eso dice, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Entonces muchas personas ¿qué hacen? ¿Honran a qué? ¿A una estatua de qué? De piedra, otros de madera, pero al Dios creador, que es el que está en la Biblia, no lo buscan ni lo honran. Y Dios dice, tranquilos, por eso Dios se quedó en incógnito. Dios, todo lo que hace lo hace a propósito. Dios
se queda que en incógnito, en su santuario, y él desde allá mira todo. Porque Jehová es el ojo que todo lo ve. Él es el ojo que todo lo ve. Y él mira. Hay personas que dicen, venga, no, yo no puedo negar a Dios. Es imposible, porque yo no hice nada. Yo no hice nada, yo no creé la boca con un tubo por donde pasa la comida. Y llega al estómago. Y del estómago lo envía a todo mi cuerpo. Y yo me miro al espejo y digo, venga, pero es que yo soy muy guapo. Pero yo no elegí mi cabello. Yo no elegí mis cejas. Yo no elegí mi nariz. Yo no elegí mi boca. Yo no elegí nada de mí. Yo no elegí nada. ¿Quién me envió a la tierra? Le pregunto a mi padre, padre, ¿tú me elegiste el cabello? Me dice, no, yo no te lo elegí. Madre, ¿tú me elegiste el sexo? ¿Querías ser mujer o hombre? ¿Tú me elegiste? Yo no te elegí nada de eso. Entonces, ¿quién me eligió si yo iba a ser mujer o hombre? Dios. ¿Quién me eligió mi color de piel? Dios. Dios te eligió todo. Tú no elegiste nada. Incluso Dios te eligió tus padres, la ciudad en que naciste. Dios te eligió todo de ti, la estatura que vas a tener. El número de tus cabellos están que contados. Dios sabe el número de tus cabellos. Es realidad. Y dicen, no, es que yo me di cuenta de todo eso y yo digo, no, yo no puedo negar a Dios. Yo no lo puedo negar. Yo no lo puedo negar. Entonces yo soy una persona agradecida. Gracias a Dios por la vida. Gracias por esos cuerpos gloriosos. Gracias por el alimento. Gracias por la oportunidad de tener una esposa, por un hijo, por una hija. Gracias Dios. Y cuando la persona da gracias, Dios dice, esta persona es agradecida. Y simplemente por decir gracias, Dios le da que la vida eterna. Gracias. Le da la vida eterna porque dice, yo solamente espero eso. Un gracias. Pero las personas que dicen, no, yo no creo en Dios, Dios no importa, yo me voy mejor a servirle a Satanás, Dios le va a decir, amigo, tú no eres digno de la vida eterna, tómenlo y échenlo en el horno de fuego, porque prefieren servirle a Satanás que a Dios. Una persona malagradecida. Una palabra tan sencilla que no pudo decir que era gracias, prefería servir al malo. Vaya, Dios dice, vaya, pero al final quien va a sentir el fuego van a ser tus huesos, tu carne, porque Satanás no sabe crear. Jesús es el que crea todas las cosas. Por eso solamente hay un creador. La obra de la creación la hizo una sola persona, Jehová nuestro Dios. Y él crea también el cielo y el infierno para castigar. Entonces, a un lado va a echar los que dijeron gracias y a otro lado van a decir, ¿van a qué? Los ingratos, los pecadores, los malos, los perversos. Y es castigo eterno. Como Dios a los que dijeron gracias les da la vida eterna, a los que fueron ingratos les da ¿qué? Castigo eterno. Así de sencillo. Y Dios se olvida. Porque la gente va a decir, no, Dios los deja en el horno de fuego torturándose. Dios dice, yo me olvido de ellos. Así como ellos se olvidaron de mí, yo me olvido de ellos. Ya, ya. En realidad, ya. Vamos a leer lo que dice Isaías 40, versículos del 25 al 26. Dice, ¿a qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Jehová nuestro Dios le dice al hombre, tú, hombre, ¿a qué me vas a comparar? Dice, levanta en alto vuestros ojos. Dios le dice a Adán, levante vuestros ojos y miren, ¿quién creó el cielo? La tierra, los animales. Por eso Dios le dice a Adán, recapacita, reflexiona y mira. Y tú, por tu propio entendimiento, demuestra y juzga. ¿Quién creó todas las cosas? Tú juzga por tu propio juicio, Adán, porque tú eres libre. Mira quién creó estas cosas. Él. La palabra Él es muy importante porque está señalando a uno, que es Jesús, Él. ¿Por qué Él es tan importante la palabra Él? ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, todos los ángeles tienen una terminación en Él, haciendo una alabanza a Jesús. Hay un ángel que se llama Asael. Asael significa el fuerte es Él. Gabriel. Gabriel significa el mensajero es Él. Rafael. Quiere decir
la sanidad es Él. Está Uriel, que es el que guía las luminarias. Uriel significa el guía es Él. Rama, Él. Rafa, Él. Miguel. Todos los ángeles son una alabanza a Él. ¿Y quién es Él? Jesús. Porque Jesús es el único Dios verdadero. Y Jehová nuestro Dios es su Padre. Ellos son una unidad. Todos los ángeles son una alabanza a Él. Y Él es Jesús. Él es Jesús. Dice, Él saca y cuenta su ejército. Jesús cuenta todo su ejército. Y a todas llama por sus nombres. Por sus nombres. Jesús conoce todos los nombres de todas las estrellas, de todas las galaxias, de todas las lunas, de todos los cometas, de todos los humanos. Por eso Jesús conoce a todos, pero no todos conocen a Jesús. Jesús ve a todos, pero no todos ven a Jesús. Jesús los conoce a todos, Él conoce tu nombre. Él conoce el nombre de todos los hijos que van a nacer de ti. Él sabe todo, Jesús sabe todo. Es realidad. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque Jesús tiene dominio sobre todo el universo. Porque Jehová se lo dio. Es como tú dices, no, es que yo tengo un hijo. Yo soy el rey. Y mi hijo tiene control sobre todo mi dominio. Y Jehová es que el dueño del universo. Y él dice, mi hijo tiene dominio sobre toda mi creación. Por eso, Jesús es conocido como el heredero, el dueño del mundo, del universo. Por eso, él al principio estaba solo y creó más como él, que somos nosotros, en la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Jesús es un científico. Él es un científico. Yo le estoy diciendo que él es un científico porque las personas no están acostumbradas a ver a Jesús como un científico. Cuando Jesús es un científico y es el más grande, porque él creó todo en el mundo y él ya sabe todo. Él ya sabe todo, tanto que un científico no puede decir, venga, es que yo cuando era un embrión, yo dije, voy a ser el mejor científico, sino que normalmente ese amor por la ciencia se despierta a causa de lo que el niño empieza a ver. Dice, no, es que cuando yo fui a la escuela me empezó a gustar mezclar sustancias y crear nuevas. Se le despierta como ese interés. Pero normalmente cada persona es enviada a la Tierra con un propósito. Por eso los humanos ni siquiera son enviados, ni siquiera pueden decir, no, es que yo elegí vivir. Dios nos envió con una misión. Y los científicos vienen a la Tierra con la misión de ¿qué? De enseñarnos parte del mundo que Dios creó. Y Jesús es el que los envía. Y los envía con la sabiduría o con la inteligencia en ese tema. Es realidad, Dios los envía con esa sabiduría o con ese conocimiento en ese tema exclusivo. Es la realidad. Por eso los científicos no pueden decir, no, es que yo elegí nacer y traer ese conocimiento acá, sino que fue alguien que lo asignó a venir a esa realidad a explicar eso que Dios mandó. Porque Jesús es un científico y él lo dejó escrito diciendo, Lucas capítulo 11, versículo 52, diciendo, hay de vosotros, intérpretes de la ley. ¿Quiénes son los intérpretes de la ley? Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los pastores, los rabinos, los ancianos de los testigos de Jehová y los pastores. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, los que me interpretan la Biblia. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Habéis quitado qué? La llave de la ciencia. Entonces vemos que la llave, la ciencia es que una especie de llave. Una especie de llave. Y Jesús dice, ustedes quitaron la llave de la ciencia. Y dice, vosotros mismos no entráis y a los que están entrando se lo impedís. Porque recordemos que la religión
nosotros no tenemos que la ciencia. Hacen parte de qué? De una unidad. Y la religión es la parte fuerte. Jesús dice, yo soy el alfa, pero también soy qué? La omega, la ciencia. Yo soy ambos. Y la religión tiene la sabiduría, que es la Biblia. La sabiduría es la Biblia. Y la inteligencia es la ciencia. Entonces, yo en la Biblia ya tengo las respuestas correctas. Dios creó todo. Eso es lógico. Dios creó todo. Esa es la respuesta correcta, la sabiduría. Pero ¿cómo yo entiendo a Dios? ¿Cómo yo llego a entender a Dios? Por medio de la ciencia. Por eso la sabiduría es un candado. Un candado. Y yo la desbloqueo por medio de la ciencia. Y por medio de la ciencia yo llego a entender mucho más a Dios. Yo digo, venga, Dios es un científico realmente, porque Dios creó al hombre y Dios en la Biblia lo llama que él es una jarra, que el hombre es una jarra. Y claro, en la jarra hay muchas sustancias. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos y tenemos las lágrimas. Lloramos y decimos, mis lágrimas son saladas. Pero Dios también mezcló la saliva y mi saliva es diferente, es otra sustancia. ¿Tengo qué? El moco, que también es que otra sustancia. ¿Tengo qué? Jugos gástricos. Puedo comer. Como y ellos que trabajan en el alimento. Tengo la orina, otra sustancia. ¿Y quién mezcló otras sustancias dentro de mí para que yo pudiera vivir, pudiera llorar gratamente por el que me dejó o la que me dejó? Dios. ¿Por qué? Porque las lágrimas están conectadas con el mar de tus recuerdos. Digo, no es que yo me enamoré de una chica y la chica me dejó, pero yo tengo un mar de recuerdos de ella. Para olvidarme de ella tengo que sacar ese mar. Entonces empiezo a llorar, empiezo a llorar y voy botando esos recuerdos. Y ya me olvidé de ella. Por eso las mujeres cuando lloran se están olvidando del hombre. Están botando el mar de los recuerdos. Esas lágrimas saladas vienen del mar de los recuerdos. ¿Y cómo se crean las lágrimas? ¿Tú has probado tus lágrimas? Son saladas. ¿Cómo Dios creó eso? Porque Dios es un científico. Tú miras tu cuerpo y dices, venga, en mi cuerpo está el estómago, está el hígado, está el intestino grueso, el intestino delgado. Están juntos ahí trabajando para mí. Yo simplemente como y ya. Dios es un científico porque Él puso todo ahí junto, como si fuéramos un producto. Porque Él nos mezcló todos nuestros intestinos y nuestros intestinos son hermosos. Mi corazón es hermoso. Mi hígado es hermoso. Ya, ¿dónde vas a conseguir un intestino? No puedes. Si llegas a perder tu hígado, complicado. Un ojo, complicado, no lo puedes perder. ¿Por qué? Porque eso se llama la tecnología crística, que lo utilizó Dios. Solamente Dios puede curar los ojos y eso lo demostró Jesús. Jesús cuando vino a la tierra curaba a los ciegos, curaba las manos y para curar la mano tenía que tener control sobre las células muertas. Y él lo hizo. ¿Cómo podemos explicar un milagro de Jesús? Por medio de la ciencia. La respuesta correcta es que es un milagro. Pero se puede explicar, sí, porque Jesús es un científico, él conocía, dijo, yo creé al hombre, yo sé cada una de sus células. Curar a una persona para Jesús era muy fácil, porque él era Dios. Dios solamente exigía que tuviera ¿qué? Fe, porque la fe es un potencializador. Y Jesús lo utilizaba. Él sabía que era la fe. Y le decía, por tu fe serás salvo. Jesús no solamente hacía eso, sino que curaba de qué? Levantaba de los muertos. Y para eso tenía que llamar al espíritu. Espíritu del muerto, ven, vuelve al cuerpo. Y se levantaba la persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo queda ya sin vida. Están los sentidos. Es cuando una persona se te muere y dice, venga, la persona está fría, el cuerpo está intacto, pero ¿por qué está muerta? Oye, levántate. No se levanta porque se le fue el aliento de vida. Y Jesús lo que hacía era que llamarlo, ven, vuelve al cuerpo, vuelve y despierta. Porque Jesús creó ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es el aliento de vida. Sin el aliento de vida, el cuerpo queda infuncionable. Y Jesús lo sabe. Entonces se puede explicar a través de la ciencia.
No nos podemos quedar con las respuestas correctas, sino que tenemos que buscar la ciencia. Y Jesús dice, cuidado con ustedes que están botando las llaves de la ciencia, porque así no van a poder entender a Dios. Recordemos que Jesús es el gran pastor. Él es que el sacerdote del Dios Altísimo. Y él creó que las ovejas, pero el que creó las ovejas también creó al ratón. Y el ratón comparte mucho ADN con el ser humano, que es el 98, el 96%. Y con él se hacen experimentos, pero quien creó las ovejas también creó los ratones. Entonces todo eso hace parte de qué? De una unidad. Y Dios dice, ustedes deben trabajar juntos para poder entender a Dios, si no, no lo van a entender. Y ustedes van a qué? A perder sus almas, porque Dios los va a castigar por ingratos, y por no entender la vida. Porque el hombre está viviendo para ser candidato a la vida eterna. Entonces cada persona busca ganarse la vida eterna. Eso es de forma individual, cada persona en su relación con Dios. Yo digo, no, yo tengo una relación muy buena con Dios. Bien por ti. Bien por ti. Cada persona tiene que buscar su relación con Dios porque eso es individual. Esa realidad es individual. Y deben entender que ustedes son hermanos. La ciencia y qué? Y la sabiduría son parientes. Es la realidad.